Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force. Y sí, oficialmente recuerden que este juego estará saliendo para todos los dispositivos, ya sea Android, iOS, PC, consolas, estará para todos. Este juego recuerden de que no hay, podríamos decir, retraso en su desarrollo, ya que el desarrollo del juego, tanto a nivel de PC, consolas y dispositivos móviles, está a la par. O sea, mientras están desarrollando el juego para PC y consolas, también lo están desarrollando para dispositivos móviles. Ok, primero que nada, hoy les traigo algo muy importante. Se filtró, discúlpenme por la resolución, pero lo filtraron oficialmente en el Telegram de Delta Force y quiero que ustedes lo vean porque es el modo multijugador. Por si no lo sabía, Delta Force para dispositivos móviles, consola y PC, este juego hecho por Team Studios, tendrá modo campaña, modo Extraction Royal y un modo multijugador estilo Battlefield. Bueno, hoy lo que vamos a ver a detalle, y lo más importante que quiero decirlo, va a ser actualmente el modo como tal, que lo tenemos por acá, el modo multijugador, o mejor dicho, batallas a gran escala. Como podemos visualizar, vamos a ver algo detalladamente. Este es el apartado de accesorios. Lo podemos ver de que hay muchos apartados de accesorios, como podemos ver en la parte de empuñadura, bocacha, linternas, culata y demás. O sea, se le va a poder poner de todo a las armas. Eso me gusta. Ahí estamos viendo los accesorios. Yo lo que quiero ver aquí es el gameplay. Ok, entramos al gameplay rapidito. Como pueden visualizar en pantalla, este es el mapa completamente de Delta Force. Serán batallas de 64 por 64 personas, o imagino que en móvil serán de 32 por 32. Veremos si termina siendo 64 por 64 en móvil, o si va a ser 32 por 32 en móvil. Y pues sí, o sea, como estamos viendo un campo de batalla, anda con la típica, podríamos decir, ametralladora ligera de toda la vida, la MK-19, tal cual, o como quieran decir, la típica. Pero a mí lo que me sorprende es los visuales del juego, cómo se ve, o sea, tal cual. También quiere decirse de que sí, es como un Battlefield, pero con esteroides y muy futurista, pero se ve muy bien la ambientación, también tiene sistema de destrucción. Me está gustando la ambientación, me recuerda a uno de los mapas icónicos de Battlefield 4. Y pues tiene esos aires de lo que debió ser en su día el Battlefield 2042 y lo que quiso ser el Battlefield 2042. Y pues sí, o sea, estos gameplays son oficialmente de este canal y como podemos visualizar, pues se ve súper bien. No sé si puedo poner la fuente multimedia para que se escuche aunque sea un poquito, que sería brutal que se escuchara, aunque sea el sonido. Y pues hay sistemas de habilidades, los típicos sistemas de operadores, ya saben, que es ingeniero, que si obviamente de asalto, que sea actualmente de apoyo, entre otras cositas más. Pero bueno, las habilidades existen, también tenés lo típico de desfibrilador. Ya les dije yo, o sea, el multijugador va a ser a gran escala estilo Battlefield, cosa que a mí me apetece decirlo de que me interesa y que es muy bueno. Aquí lo acaban de debatir con una M4A1 o una M16, se llama CAR 15 posiblemente, y la M349 es la que ando utilizando, perdón. Bueno, podemos ver de que incluso está el típico balista de Rocket Launcher, o sea, está muy bien logrado, o sea, lo que quiere hacer. Pero quiero ver otra arma, no sé si andará otra arma mi compa y se está peleando. Hay sistema de destrucción, es un tema de dominio, le van a meter mucho. Este juego va a ser brutal, loco, le tengo ganas al chile. O sea, lamentablemente no lo hemos podido probar, pero cuando se pueda probar el Delta Force, yo creo que va a ser lo mejor. Y espero de que Tencent nos dé la prueba dentro de poco para dispositivos móviles. A ver, estoy tranquilo sabiendo de lo que dijeron hace poco, de que actualmente el Delta Force está desarrollándose a la par. O sea, no va uno más desarrollado que otro, sino a la par. O sea, lo quieren meter en móvil, lo quieren meter en consola y en PC, porque va a tener juego cruzado y progreso cruzado, ya para que lo sepan. Va a ser uno de los primeros juegos oficialmente desde su lanzamiento que va a estar conocido como un juego AAA gratuito, porque es gratis este juego, hecho por Tencent con Team Studios, su estudio desarrollador. Y vamos a saber algo muy importante. Una cosa, el juego va a salir muy bien, es Tencent, ya saben lo que pasa. Y lo otro, la monetización, vamos a ver cómo la calcula. Lo más seguro es que haya loot boxes o una que otra ruleta seguramente. Pase de batalla, los precios de pase de batalla de Tencent al menos sabemos de que son mediáticamente normales, ya sabemos cómo va esto. Compras el pase, te regresa lo que compraste del pase y así sucesivamente. Espero que no la caguen en el sentido de meter babosadas que nada que ver con lo militarizado. Porque este juego es futurista militarizado y no tiene que ver nada con skins como los que hay en COD Mobile actualmente. En serio, si van a meter skins militarizadas, que sean de la God, o sea, literalmente que se note lo visual militarizado como arma dorada o algunas que otras maestrías de prestigio por matar con arma o algo así sucesivamente. Las habilidades se pueden notar previamente como estamos visualizando, incluso las balizas y todas las habilidades correspondientes. Lo que no me gusta es que, bueno, este gameplay es solo con la poderosísima M249, así que pues me gustaría ver más. Incluso ahí tenés el pulso, porque seguramente alguien tenga habilidad de pulso, y también hay sistema PEN y demás, así que me parece perfecto incluso con el sistema de que estoy visualizando. Estaba jugando en PC, como puedo ver en pantalla,
que están viendo completamente los propios botones, o sea, tal cual. Delta Force para móvil va a ser brutal, también para PC y consola. O sea, va a ser algo gratuito, lo vas a poder descargar desde el día 1 y vas a poder disfrutarlo. Si no tenés PC o consola que puedas jugar este juego, lo vas a tener en el móvil. Va a estar bien optimizado. La verdad es que sí, o sea, viendo que es Steam y que lo está desarrollando súper bien, le tengo ganas. Este juego seguramente sale este año, 100%. O sea, viendo todo el desarrollo detrás que hay, porque hemos visto mucho gameplay, no es como antes que no hemos visto mucho gameplay y demás. Pero lo importante es que la comunidad, China ya lo está probando, porque esta va a ser la versión que va a terminar saliendo para la global, solo lo van a traducir, y pues sí, o sea, y lo sabemos porque todo lo que han comentado actualmente en el propio, por así decirlo, canal de YouTube que tiene ellos oficialmente, la plataforma. Así que me parece perfecto. Delta Force para mí es un juego y va a ser un juegazo que va a marcar algo muy diferente, y literal, o sea, ya te digo yo, le tengo ganas, loco, va a ser un juegazo, va a ser un vicio, además de que va a tener modo campaña, con misiones de operaciones, vas a tener una Extraction Royale, o sea, con esta movilidad de este frenetismo, y vas a tener un modo multijugador estilo Battlefield que posiblemente haya más modos de juego como batallas a gran escala, batallas a mediana escala y demás. Lo que sí quisiera haber visto posiblemente el movimiento un poco más frenético, con una arma más frenética, por ejemplo su fusil de asalto, pero bueno, está con una ametralladora ligera, es normal, o con francotirador para ver qué tal. Pero viendo la movilidad, la jugabilidad, pues se asemeja a los Battlefield de la época moderna, con algo de habilidades de operadores, o sea, un hero shooter, pero futurista militarizado, o sea, y se ve y se siente muy bien. No he podido tener la oportunidad de jugarlo porque son muy cerradas estas betas, pero cuando tenga la oportunidad de jugarlo voy a dar mi primera perspectiva de cómo jugué y de cuándo a dónde he podido jugar el Delta Force, porque le tengo ganas y quisiera jugar el Delta Force para probarlo en mi PC, porque ya sé que si lo juego en mi PC va a ser igual o similar a lo que es móvil, solo que obviamente con botones táctiles. Entonces es lo que yo te digo, es lo que yo siento al día de hoy con Warzone Mobile. Yo siento el mismo juego tanto en PC como dispositivos móviles. Ya, o sea, porque es lo mismo, es el mismo motor gráfico, es lo mismo que quieren hacer, es lo mismo que va a pasar con Delta Force. Y esperando de que esté muy bien optimizado. Clase juegazo el que se viene, Dios santo, loco. Es que esto no es normal, la verdad, lo de Delta Force no es normal para nada. Y esto me emociona porque es un juego el cual estaba esperando con mucha antelación desde que lo anunciaron. Me sorprendió de que volvieran a revivir esta saga y lo que se está viendo en pantalla es brutal. Tenemos botones de inclinación, cosa que me parece perfecto para un shooter de este calibre, cosa de que está muy bien. Y pues lo veo tranquilamente muy frenético en todos los aspectos posibles. Ahora está con, podríamos decir, la B23R, que básicamente es de ráfaga o la Renetti, como quieran decirlo. Pero sí, o sea, se ve frenetismo en el juego, se ve todos los detalles posibles y es que también nos los mostraban aquí. O sea, esto ya te dice mucho. Esto ya te dice mucho de lo que... Estos son trailers del juego con la calidad gráfica al máximo. Y vos decís, puchica, solo que le metan un downgrade y el móvil se va a ver hermoso. Y sí, no te digo que no, porque esto utiliza un Real Engine 5 en PC y en consola. Y posiblemente para dispositivos móviles utilicen también algo parecido del Unreal, porque este juego va a tener progreso cruzado y pues este juego cruzado. Entonces veremos qué tal. Va a estar brutal jugar las misiones y las operaciones con tus compañeros, jugar el Extraction Royale con tus compañeros y estar jugando también multijugador. Va a ser algo tan brutal que nadie se lo va a esperar. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video de Delta Force porque lo esperamos con ansia. Claro que sí.